Vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico con algunos casos clínicos de mi consulta para ver cómo debemos interpretar la densitometría y cuáles son las situaciones que nos podemos encontrar muy frecuente. Les recuerdo que con relación a los resultados numéricos de la DEXA, el T-score se utiliza para el diagnóstico, más no para el seguimiento. Todos los casos aquí presentados son de mi consulta y representan escenarios de la vida real. Este es un caso muy sencillo en el cual vamos a aprender o a recordar cómo vamos a seleccionar el área esquelética de acuerdo a los artefactos presentados. Ustedes ven que esta es una densitometría muy vieja del año 2002, en donde podemos ver marcados cambios artrósicos en la imagen de columna que se correlacionan con un incremento en la DMO, aquí en la tabla con los valores numéricos, y con un incremento del T-score. Este caso muy sencillo, pues como qué ROI o Rate of Interest vamos a seleccionar, pues vamos a seleccionar L1, L2. Si seleccionamos la zona, digamos, clásica L1, L4, pues vamos a tener una alteración en el diagnóstico. L1, L2 nos da un T-score de menos 2.7 que corresponde a la realidad de esta mujer de 69 años. Tenemos aquí el examen de cadera, que en el caso de que la columna no sea interpretable, acordémonos si solo una vértebra es interpretable, es decir, que si esta paciente hubiera tenido cambios artrósicos en 3 y no en 2 vértebras, no podríamos tomar la columna para el diagnóstico, entonces aquí nos quedaría el T-score de cadera total para el diagnóstico de osteoporosis. Tenemos esta otra densitometría, también es un poquito más reciente. Este es un examen realizado con un equipo General Electric. Acordémonos que existen dos tipos de equipo, los equipos Lunar y los equipos General Electric. En este examen de la columna, que equivale a una radiografía, tenemos que observar. Entonces, siempre observar la imagen. Y si miramos esta imagen, vemos que hay una clara diferencia en el aspecto de L3 y en el aspecto de las otras vértebras adyacentes. Vemos también que hay un aumento de la densidad y vemos que el área es menor. Estos equipos ya no nos muestran el área, algunos equipos sí mostraban el área, lo podríamos ver claramente. Pero entonces acá lo que debemos ir, cuando vemos una alteración similar en la imagen, tenemos que ir a los resultados numéricos y ver si hay alguna correlación. Y efectivamente acá vemos que la densidad en L3 de 1.035 es muy superior a la densidad adyacente de L2 de 0.28 o la de L4 de 0.833 y el T-score es de menos 1.5. Entonces acá, ¿qué zona de interés vamos a seleccionar? Podemos escoger L1, L2. Si escogemos L1, L2 y excluimos L3, vamos a tener un T-score de menos 3.4. Este podría ser el diagnóstico, pero ¿qué pasó en este caso? Y esto proviene del sitio donde se hace el examen. El técnico, de una manera, digamos, muy adecuada, él seleccionó una zona de interés, L1, L4, pero excluyendo L3. Y esto nos da un valor de 0.792 y un T-score de menos 3.2. Digamos que el valor puede ser muy similar a escoger L1, L2, pero es mejor escoger 3 vértebras en vez de 2. Y si la densitometría no lo permite, pues hay que escoger. Algo muy importante es que hay que saber que para el seguimiento debemos tomar esa misma área esquelética, es decir, L1, L2, L4. Entonces, esto pues implica que el examen de seguimiento debe realizarse idealmente en el mismo sitio. Este caso número 3, también hecho con un equipo General Electric, nos muestra acá una columna completamente deformada. Vemos aquí que el técnico pudo tener muchas dificultades para seleccionar las diferentes zonas de interés vertebrales y este es el resultado que nos arroja. L1, L4, 1.350 y un T-score de 1.3 para una mujer de 82 años. Entonces, realmente a este examen de densitometría no le podemos creer nada. Lo que la persona, el médico que lee el examen nos debe informar es que el examen de columna no es interpretable y los valores no son adecuados. Si vamos a ver la cadera, este es un caso en el que la cadera tampoco es evaluable. Si ustedes pueden ver, ven acá la imagen de la cadera, que es una imagen radiográfica, ven acá este osteofito grande que está a nivel de la parte inferior de la cabeza femoral y miren acá el T-score y los valores de densidad mineral ósea tan altos que son completamente inapropiados para una mujer de esta edad.
Entonces aquí preguntémonos, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Obviamente, esto solamente es un ejercicio de densitometría y tenemos que tener todo el background y todo el conocimiento de los factores de riesgo porque sabemos que no tratamos una densitometría. Entonces, estas imágenes definitivamente no son aptas para el diagnóstico y debemos solicitar este examen. Es decir, el técnico, idealmente, viendo estas imágenes en columna y cadera, debe pedir un examen del antebrazo para que efectivamente en esta paciente encontremos una discordancia entre los resultados de columna, cadera y antebrazo, mostrándonos en esta última región esquelética un valor compatible con osteoporosis. Y nos vamos a encontrar con toda serie de cosas. Obviamente yo les traigo exámenes históricos porque yo los recolecto desde hace más de 20 años y nos encontramos todo tipo de exámenes de diferente calidad, diferentes equipos, como por ejemplo este caso. En este caso, el técnico escogió la zona de interés L1, L4. Y si ustedes ven acá esta imagen, miren cómo L1 y L2 tienen una morfología un poco sospechosa. Vemos que son diferentes de L3 y L4. Aquí hay mayor densidad, el área es menor. Entonces, ¿será que el técnico se equivocó o estuvo bien escogiendo esta zona de interés? Entonces, en los exámenes siempre tenemos que buscar algo que se llama las páginas accesorias. Miren, por ejemplo, acá cómo L1 es radicalmente diferente a L2 y a L3, que también es diferente de L4. Entonces, ¿qué zona de interés vamos a escoger en este examen? Vamos a escoger L2, L3, porque L1, como vimos en el examen, es definitivamente muy anormal y esto lo confirman los valores numéricos. L2 también parece muy anormal, pero los valores numéricos no lo confirman así. Y en cambio aquí hay otra situación y es que la diferencia entre L3 y L4 es mayor a un T-score. ¿De acuerdo? Entonces aquí deberíamos escoger mejor L2, L3. Estos son los resultados para cadera en este mismo paciente. Acuérdense que seleccionamos cuello femoral o cadera total. Y muy importante en este examen también, y son resultados que en pocos sitios nos arrojan, que son los resultados de morfometría vertebral. Entonces, a pesar de que la densitometría de este paciente puede no ayudarnos mucho, sí nos ayuda mucho definitivamente este examen, que es una toma de una radiografía lateral de columna con el mismo equipo de densitometría y nos muestra una imagen de cuña pronunciada en T12 y miren acá los valores en esta morfometría semi-cuantitativa. Entonces, la presentación de los resultados varía según los centros, entonces hay que revisar todo el examen, no limitarse realmente a mirar qué pone el médico del centro y no hay que olvidar la posibilidad de fracturas vertebrales en pacientes con factores de riesgo y acordarse de las indicaciones para la toma de morfometría vertebral o de radiografías de columna. Como en muchos centros no hacen morfometría vertebral sistemática como sí lo hacemos en la fundación, pues habrá que pensar en qué pacientes debemos pedir radiografía. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de seguimiento. Y este es un ejemplo que realmente no corresponde a ningún paciente mío, simplemente son dos exámenes tomados con un equipo Hologic que tienen una diferencia de 15 meses. O sea, no sé realmente si hubo alguna intervención terapéutica o si la diferencia está simplemente en el seguimiento sin fármacos. Entonces, miremos acá, obviamente la zona de interés L1, L4 que tomamos acá es adecuada. Acordémonos, pues no hay que realmente excluir ninguna vértebra porque todos los test scores están dentro del mismo rango, o sea que en esta densidad mineral ósea licial tenemos 0,640 y menos 370. También aquí algunos equipos nos arrojan un resultado de porcentaje que para mí es muy útil para el seguimiento. Entonces, si tenemos acá el examen de seguimiento, vemos cómo la densidad pasó de 0,640 o 0,665, es decir, un incremento de 0,025 gramos por centímetro, el T-score en menos 347 y el porcentaje aumentó 3%. Un incremento de porcentaje de 3% puede ser algo significativo. Entonces acá bueno, obviamente estos tipos de actividades son mucho mejores en taller, pero la pregunta que yo les hago es, reflexionen un momento, la paciente mejoró, si asumimos que 3% es una mejoría, la paciente empeoró,
no hubo cambios significativos o el cambio no es interpretable. Entonces les pongo acá nuevamente esto para mostrarles cómo hubo un cambio muy significativo en una sola vértebra, que es L1, como pueden ver acá, cambio en el área, aumento de densidad y un incremento muy significativo en la densidad en esta vértebra que pasó de 0,497 a 0,649. Esto obviamente, y el T-score pasó de 54% a 70%. Obviamente esto no es el cambio reflejado por ningún tratamiento, sino podría ser con alta probabilidad el cambio esperado por una fractura vertebral. Entonces, este incremento anormal del 16% en la densidad en L1 y disminución del área de la vértebra implica que hay una fractura de L1. Entonces, mirar cada vértebra por separado para el análisis de la densidad mineral ósea. Y vamos a mirar otros casos de seguimiento, casos de la vida real y casos de pandemia, por ejemplo. Esta paciente de 63 años tuvo una teleconsulta conmigo desde otro país en septiembre del 2020. Este tipo de actividades era algo que nunca pensábamos hacer. Y pues finalmente el seguimiento y tratamiento de la osteoporosis se presta mucho a hacerlo por teleconsulta, porque el paciente simplemente debe enviar su examen de densitometría y sus laboratorios. Probablemente le pidamos que nos envíe su peso, su talla, y pues tenemos manera de hacerlo. Entonces ella me consulta para conceptos sobre tratamiento de baja masa ósea y envía un reporte de densitometría hecho con un equipo de EXA General Electric que muestra un T-score lumbar en menos 2.4, cadera total y cuello femoral en menos 1.7 y menos 2 del año 2018. Y acude a consulta, esta vez sí viene en julio del 2021, muy angustiada por pérdida de la masa ósea. Y me trae este examen. Este examen es hecho con otro tipo de equipo que ahorita estamos viendo mucho en Bogotá, que es un equipo Dexum, en donde mostró una densidad en L1, L4 de 0,806 con un T-score de menos 3.1. Acuérdense que tenía un T-score de menos 2.4. Entonces, digamos que en 3 años es una pérdida ósea muy significativa. No había realmente factores de riesgo que explicaran una pérdida ósea semejante. Esta es la densidad en cuello femoral, que vemos acá, menos 2.8 y menos 2.8 para la otra, y en cadera total, menos 2.6 y menos 2.2. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer para ayudar a la paciente a tener realmente una valoración más adecuada y estimar mejor lo que pasó? Entonces, pues, como no le podía pedir, digamos, el examen que se había realizado en los Estados Unidos de donde venía, le pedí un examen con un equipo General Electric en nuestro centro. Este examen me mostró pues una imagen de columna con cambios a nivel lumbar sugestivos de una anomalía transicional y de una artrosis, porque ven que hay una diferencia entre L3 y L4, pero podemos aquí alcanzar a tomar L1, L4, porque nos dan los valores, me da un T-score de menos 2.6. Entonces, digamos que esto podría reflejar una pérdida digamos, más adecuada y más acorde con los años que pasaron y con la edad de la paciente. Lo importante también es que este equipo nos mostró un TBS de 1.336, es decir, otro valor adicional que podemos tener en una buena valoración densitométrica. La morfometría no mostró nada y en cadera tenemos un T-score, tomamos el más bajo de cadera derecha de menos 2.3 y en cadera total derecha de menos 2.2. Es decir, este examen que hicimos con un equipo similar nos muestra un cambio mucho más acorde realmente con la vida real, de tal manera que pudimos explicar a la paciente cuál era la conducta a tomar. Esta es una paciente mía que veo desde hace muchos años con una dramática enfermedad autoinmune, una esclerosis sistémica, variedad difusa. Ella tuvo que tener un trasplante de médula a los 35 años por la severidad de su enfermedad, porque si no, pues sencillamente no hubiera sobrevivido, teniendo una menopausia precoz a los 35 años, y ella es usuaria crónica de corticoides desde el inicio de la enfermedad. Obviamente ha tenido seguimiento de su osteoporosis y recibió 6 dosis de ácido zoledrónico del 2010 al 2016 y teriparatide entre agosto del 2017 y agosto del 2019. Entonces les voy a mostrar simplemente cómo hacer un seguimiento de la densitometría y cómo, digamos, el análisis y el seguimiento en un mismo centro, en un mismo equipo, nos facilita mucho la valoración. Esta es la primera densitometría del año 2013. Vemos que aquí podemos tomar
L1, L4. Tenía 0,885, 75%, menos 2,5. Aquí estaba con ácido zoledrónico con este tratamiento y pues obviamente ya tenía, aquí tomamos el T-score porque acordémonos que es una mujer postmenopáusica, no tomamos el Z-score. Aquí pues estas son, digamos, las páginas accesorias o los comentarios acerca de la población utilizada en la base de datos del densitómetro y de las exploraciones repetidas para explicar la variabilidad y, digamos, la adecuación del seguimiento. Este segundo examen fue hecho en agosto del 2016. Vemos acá que tomamos la zona de interés L1, L4 en agosto de 0,885, 75%, y en agosto del 2016 pasa a 0,731, 62%. Es decir, hubo un incremento muy significativo de la pérdida ósea estando tratada con medicamentos antirresortivos anualmente, ácido zoledrónico, de manera adecuada. Entonces, pues aquí obviamente la conducta fue cambiar el modo de tratamiento de un antirresortivo por un osteoformador y tenemos este examen de septiembre del 2019 que comparamos con el de 2016. Tomamos la misma zona de interés L1, L4. Digamos, aunque aquí puede haber una variabilidad importante entre las vértebras, no hay más de un T-score de diferencia entre una vértebra y la vértebra vecina. Entonces, aquí tenemos el L1, L4 en 76% y menos 2,4, 0,901, comparado con 0,731, 62% y menos 3,7. Es decir, este seguimiento densitométrico con el mismo equipo nos permite evaluar los beneficios de la terapia osteoformadora en una paciente con requerimiento de dicha terapia. Esta paciente tiene un TBS de 1,248. Aquí está, entonces 1,248 nos la sitúa aquí en el grupo 2 de TBS y ella teniendo en este momento tenía en el 2019 se había situado ya en un valor de baja masa ósea, es decir, fue muy significativa la recuperación. Vemos aquí en este equipo nos permite ver. Esto es una tabla también que nos podemos leer en el examen donde vemos la tendencia y la variación entre los diferentes exámenes, análisis que hicimos del 2013, 2014, 2016 y 2019, el cambio en porcentaje y en gramos por centímetro cuadrado. Aquí vemos la morfometría. En el 2019 no había fracturas vertebrales y estos son los cambios densitométricos en cadera. Este es el año 2013. Tenemos un T-score de menos 2,5. Este es el 2016. No varió mucho, pero está en menos 2,7. En el 2019 también tenemos un incremento de la densidad mineral ósea, como podemos ver aquí abajo en nuestra tabla de tendencias que tomaron aquí del cuello femoral derecho, en donde vemos cómo la densidad mineral ósea en el cuello se vuelve a situar en los valores previos antes de la pérdida significativa. Es decir, que aquí hubo una pérdida y aquí hubo una ganancia importante también en cuello femoral con la terapia anabólica con teriparatida. Y vamos a hablar un poquito del TBS, que es un aporte importante que nos permite hacer ciertos cálculos y tener una idea sobre la calidad ósea, aunque su indicación no es esta. TBS entonces mide el hueso trabecular en niveles de grises en la columna vertebral y nos muestra aquí como un tablero de ajedrez en donde las zonas más oscuras corresponden a defectos importantes en el reticulado o en el trabeculado de la vértebra. Tiene limitaciones similares a la densitometría como calcificación aórtica o enfermedad artrósica. Y se asocia, el TBS predice el riesgo de fractura relacionado con osteoporosis de acuerdo a estudios de casos y controles, como podemos ver acá, en diferentes estudios, cómo se asocia con diferentes fracturas osteoporóticas independientemente de la densidad mineral ósea en la columna. Vemos acá un caso de una paciente de 56 años con una densidad mineral ósea normal y con un TBS en 1,447 que la sitúa en un grupo A1. Aquí vemos, este es un metaanálisis en donde se analizan el Trabecular Bone Score y su asociación
con factores de riesgo clínico, densidad mineral ósea. Es decir, la asociación de estos 3 factores nos va a conferir una mayor robustez en la predicción del riesgo de fractura. El TBS es un nuevo instrumento complementario para la evaluación de la osteoporosis en la práctica clínica y veremos un ejemplo más adelante. Ya me pusieron aquí bandera roja. Bueno, vamos a hablar muy rápidamente de este caso de seguimiento. Es una mujer que recibió también terapia anabólica, mostrando acá una primera densitometría de este año, en donde vemos este valor de densidad mineral ósea. Ella ya había recibido un tratamiento con un antirresortivo y posteriormente recibió un anabólico presentando incremento muy importante en la densidad mineral ósea, pero traigo a colación este caso no para mostrar el incremento, sino para mostrar cómo en el examen de seguimiento hubo un error de posicionamiento. Miren acá cómo la selección adecuada de las vértebras y acá en este siguiente cómo hay una diferencia y el técnico se equivocó y en vez de tomar de L1 a L4 como está acá, tomó de L1, de L2 a L5, porque esta es una morfología típica de L5. Entonces son cosas que podemos ver y ustedes pueden ver acá la diferencia entre las 2 imágenes que refleja una mala selección de zonas de interés. Recordar cuando veamos la densitometría, la morfología de las vértebras, vemos que L1, L2 y L3 tienen una forma en U, L4 tiene una forma en H y L5 tiene una forma en corbatín, que es una manera de mirar esto. Y bueno, esto es otro ejemplo que de hace muchos años que mostraba lo mismo. Y miremos un poquito, hablemos del FRAX. Nosotros ya tenemos nuestro FRAX Colombia, entonces podemos entrar a la herramienta y poner los datos de nuestros pacientes con la población de Colombia. Y acordémonos que el FRAX Colombia no lo utilizamos con los umbrales de intervención absolutos de 20% y 3% que recomiendan algunos países como Estados Unidos, sino que lo tomamos con estos umbrales de intervención de acuerdo a la edad, teniendo una zona verde de seguridad para no tratar y una zona roja de alerta para tratar. Si hacemos el FRAX sin densitometría, simplemente el número o el valor nos indicará a quién debemos enviar a densitometría. Tenemos este caso que les voy a mostrar de esta paciente que consulta por baja masa ósea, tiene 65 años, tuvo su última menstruación a los 46 años, recibió terapia hormonal por 6 años, su mamá tuvo fractura de cadera y ella no ha tenido fracturas por fragilidad. Vemos que tiene una baja masa ósea, tomamos aquí L1, L3 porque L4 no es interpretable, L1 y L3 tiene un T-score de menos 2.4, tiene un TBS de 1.282, no tiene fracturas vertebrales y este es el T-score en cadera que vamos a utilizar para el FRAX, que es de menos 1.9. Entonces, cuando yo estaba haciendo este ejemplo, estaba con una interna en mi consultorio y por error entré a la página del Reino Unido, que era la que estaba, y pues miren los resultados para esta mujer en el Reino Unido. Entonces, en este caso, pues toca colocar esto en la curva de umbrales del Reino Unido, que es similar a la de Colombia, porque la de Colombia realmente es hecha a partir del modelo FRAX del Reino Unido. Entonces, pues obviamente esto es un error, lo traigo a colación porque pues me pareció simpático. Y estos son los valores de FRAX Colombia para nuestra paciente. 5.9 riesgo de fractura osteoporótica mayor, 0.8 de fractura de cadera. Y vemos cómo acá está en el límite. Tenemos dudas, es una mujer que tiene factores de riesgo, su mamá se fracturó la cadera, tiene una baja masa ósea y también está muy cerca del valor de osteoporosis. Entonces, ¿qué hacemos? Usemos su TBS. Entonces, en la página del FRAX nos permite utilizar el TBS de columna, lo cual aquí nos incrementa un poquito el riesgo de fractura osteoporótica mayor, dándonos 6.6 y acá logramos, digamos, situar a la paciente en este rango rojo y probablemente la paciente se beneficie de un tratamiento y ya sabemos que hay estudios que nos muestran el beneficio de la terapia antirresortiva en pacientes con baja masa ósea y alto riesgo de fractura. Pues yo creo que vamos a dejar acá en aras del tiempo. Dejemos estos otros casitos para el próximo curso. Muchas gracias por su atención.